Bueno, hola a todos, buenas noches. Hoy continuamos con una nueva sesión de la Escuela de Formación Horizontal 2026. En esta oportunidad vamos a conversar sobre energía, la transición energética y las oportunidades que se abren en Chile en un contexto en donde estamos marcados por el cambio tecnológico y la necesidad de avanzar hacia una economía que es más sustentable. Para esta clase nos acompaña Juan Carlos Llobet, que es director de Horizontal desde la casa. Fue decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y es ex biministro de Energía y de Minería. También fue ministro del Trabajo en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Durante su paso por el gobierno lideró parte importante de la agenda de transición energética de Chile, incluyendo el retiro progresivo de centrales a carbón, el impulso a las energías renovables y la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde. Su experiencia resulta especialmente valiosa porque combina una mirada técnica con conocimiento directo de cómo se diseñan e implementan políticas públicas en esta materia. Por eso mismo creo que las oportunidades y las tensiones que quizás enfrenta hoy día Chile pueden ser vistas desde los ojos de Juan Carlos y quizás su opinión nos puede dar una visión muy completa. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar acá. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. ¿Cómo están? Buenas. Un gusto estar aquí. Como decía Pedro, me pusieron un micrófono. ¿Me escuchan bien acá? Sí, la última fila. Yo creo que este funciona para el Zoom, así que... Sí, yo no necesitamos ese. Yo fui fundador de Horizontal hace muchos años ya. En el 2010 partimos con Horizontal. Me da mucho gusto además estar aquí tanto 16 años después y ver que todavía hay gente joven sigue interesada en el tema de políticas públicas. Necesitamos más gente joven que se involucre porque la política es demasiado importante para dejársela solamente a los políticos, dicen. Oigan, miren, les traje una presentación, tengo hartas láminas. Yo sugiero, la idea es que nos vayamos a las 8:30, entonces yo sugiero que antes de las 8 terminemos las láminas. Y después dejemos algo de tiempo para conversar y para hacer una actividad que me pidió Pedro que hiciéramos al final. Siéntanse libres de hacerme preguntas en la mitad. Si tienen dudas, me interrumpen y vamos conversando, ¿okay? Para que no sea solamente un monólogo. Les voy a hablar un poquito de cambio climático, de energía y de equidad también, ¿no? Cómo logramos distintos objetivos de cuidar el medio ambiente, generar crecimiento económico y ayudar a la gente que más lo necesita, y cuáles son las tensiones entre esas distintas agendas, ¿okay? Hay algunas láminas que tienen un poco de inglés, pero yo se los puedo ir traduciendo por los que no, son sobre todo láminas visuales, ¿okay? Miren, esta primera lámina, para contextualizar lo que muestra de manera muy gráfica, es la temperatura de la Tierra, ¿ya? Se lee de la siguiente manera: cada círculo es un año, ¿no es cierto? Parte en 1940, ¿ya? Hasta el 2025. Y cada círculo que es un año, si ustedes se fijan, tiene un color al medio de la torta. Esa es la temperatura promedio de ese año. Y cada pedacito del pastel es un mes. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en el año 40, eso marca la temperatura promedio del año y eso es enero, febrero, marzo y así, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, esto 0 es la temperatura de la era preindustrial, fines del siglo XIX. Esa era la temperatura que tenía la Tierra antes de que empezáramos a usar masivamente combustibles fósiles, petróleo, gas y carbón, ¿okay? Y entre más azul el color, más frío fue ese periodo, ese año o ese mes. Y entre más rojo, más por arriba del promedio de la era preindustrial fue la temperatura, ¿ya? Entonces a mí me gusta esa imagen porque es muy gráfica, no hay que hacer matemática, se explica sola, ¿no? O sea, la Tierra ha venido años más, años menos, meses peores, ha venido calentándose sistemáticamente, ¿ok? Esa es la manifestación más palpable del cambio climático. Podríamos entrar en el detalle. Estas son las temperaturas, por ejemplo, del aire. Estos son el rango 91-2022 y aquí están los años 23 y hasta la mitad del 24. Aquí está por mes en el aire. Aquí está lo mismo en la superficie del mar, ¿no es cierto? Como la temperatura en el agua del mar ha ido subiendo. Y a mí me gusta este gráfico porque este gráfico hay que explicarlo un poquito, pero también permite de manera visual entender el cambio de la temperatura del planeta, ¿ya? Este gráfico se lee de la siguiente manera. Esto existe en internet si a alguien le interesa verlo después para todo el planeta, ¿ya? Pero yo tomé una foto que aparece en Latinoamérica y una parte de África. Esto se lee así, estos son días
en que la temperatura es mayor a 32 grados Celsius. ¿Ok? Y si ustedes se fijan aquí, los colores es cuántos días en el año, en ese lugar, la temperatura supera los 32 grados Celsius. Y pongan foco en este color, que es como el color más oscurito, este que hay acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan acá, dice 181, 365. O sea, más de la mitad de los días del año, en las zonas en que hay este color, la temperatura es más de 32 grados Celsius. ¿Okay? Hace muchísimo calor. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en Chile, para poner el foco acá, hay apenas un puntito por ahí en el desierto de Atacama en que eso pasa. Entonces, en Chile en general no hay más de 32 grados Celsius. Y para qué decir más de la mitad del año, eso no pasa nunca. ¿Ya? Pero ojo arriba los escenarios de calentamiento. Este es un escenario en que la Tierra se calienta 0,5 grados respecto de la era preindustrial. Esto ya pasó. Esta micro ya pasó, ¿no es cierto? Porque la Tierra ya se calentó. ¿Cuántos? ¿Quién sabe más o menos cómo estamos? Estamos como en 1,3 más o menos, ¿ya? Hoy día. Otra cosa es hacia dónde vamos en las proyecciones. Pero hoy día ya estamos como en 1,2. O sea, esto ya pasó. Pero supongamos, va a ser el ejercicio, que esta es como nuestra línea de base. ¿Ya? Y ahora yo le voy a mostrar en la lámina siguiente qué es lo que pasa si la Tierra se calienta a 3 grados Celsius. Que es más o menos hacia dónde vamos con las políticas que estamos aplicando hoy día en el mundo. ¿Ya? Y elijan una parte del mapa, mírenla y vean cómo va a cambiar cuando yo pase a 3 grados. ¿Ya? Eso es 0,5, que ya no es, eso es 3 grados. ¿Ya? Entonces, elijan un lugar, pues, no sé, el Amazonas, por ejemplo. El Amazonas brasilero es un lugar donde hay mucho bosque que captura mucho carbono, ¿no es cierto? Porque los árboles, al crecer, capturan CO2 de la atmósfera, es muy importante. Miren lo que va a pasar con el Amazonas. Miren Chile, ¿no es cierto? Chile hoy día, o cuando estábamos en 0,5, casi no tenía lugares con más del año, más de la mitad del año con más de 32 grados. Con 5 es casi toda la zona norte. ¿Ya? Difícil vivir en esa zona. Miren lo que pasa en África. ¿Ya? O sea, la capacidad del ser humano de vivir la vida que vivimos hoy día en la Tierra, si la Tierra se calienta a 3 grados Celsius, que es hacia donde vamos, se va a poner muy cuesta arriba ese ejercicio. ¿Okay? O sea, este es un problema muy serio. Entonces, déjenme partir con esta idea. Hay mucha gente que dice lo siguiente. Dice, miren, el problema del cambio climático lo genera el uso de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, ¿sí? Que al combustionarlo generan CO2, que es un gas de efecto invernadero, que genera cambio climático. Y lo que ha pasado es que en la medida que el mundo ha ido creciendo, crecimiento económico, después vamos a ver que también es población, ¿ya? Pero más crecimiento económico, usamos más energía, quemamos más combustibles fósiles y generamos más emisiones que producen cambio climático. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Eso es lo que ha pasado. Lo que pasa es que enfrentado a ese problema, algunos dicen, bueno, es fácil de resolver este problema. Lo que hay que hacer, si esa es la secuencia lógica que generó el problema, lo que hay que hacer ahora es que hay que crecer menos. Si crecemos menos, consumimos menos energía. Si consumimos menos energía, generamos menos emisiones y resolvemos el problema. Y yo les quiero decir que esta idea de crecer, que es muy famosa en muchas partes del mundo. Esto no es una idea solamente que se le ocurrió a alguno en la convención constitucional en Chile, que fue como un tema una agenda muy potente, ¿no es cierto?, la agenda de crecimiento. Esto tiene muchos intelectuales que apoyan esta tesis en el mundo. ¿Ya? Yo primero quiero partir en esta introducción diciéndoles 3 razones por las que yo creo que ese camino es equivocado. Y después le voy a explicar cuál creo yo que es el camino para resolver este problema. Lo primero, yo creo que el decrecimiento, degrowth, es políticamente inviable. No tiene viabilidad política, creo yo. ¿Por qué? Lo que muestra este gráfico es quién ha contribuido más a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. ¿Ya? Entonces los colores son geografías o subcontinentes. Esto es Norteamérica, el verde, pero sobre todo Estados Unidos. Esto es Europa, sobre todo la Unión Europea, que es parte de Europa, pero Rusia, por ejemplo, también es parte de Europa en algunos escenarios, Ucrania, Turquía, ¿no? Y aquí está Asia, que es lo rojo, China, muy importante, África, muy poquitas emisiones, Sudamérica, Brasil, Chile creo que no cabe en el mapa, está por ahí Chile, uno de esos chiquititos, y Oceanía. Ahora,
una cosa importante, perdón la distinción, los que son más matemáticos me lo van a entender, esto es el stock de emisiones, no el flujo de emisiones. ¿Me entienden la diferencia entre stock y flujo? Voy a igual gastar un minuto porque es importante entender esto. Lo que genera cambio climático no son cuántas unidades de CO2, hay más gases de efecto invernadero que solo CO2, pero hablemos de CO2. No son cuántas unidades de CO2 ponemos en la atmósfera cada año. ¿Ok? No es el flujo de CO2 lo que genera cambio climático. No es el agua, digámoslo así, que le ponemos a la piscina. Es el stock de emisiones que hay ahí arriba en la atmósfera, generando cambio climático. Es el agua que hay dentro de la piscina, digámoslo así. Ese es el stock. El flujo es la manguera que le va echando agua. El stock es la cantidad de agua que hay en la piscina. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque cuando yo genero emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, por ejemplo, yo ahora me tomé un Uber para venir para acá. Ese auto venía quemando gasolina y generó emisiones. ¿Saben cuántos años dura una partícula de CO2 que ese auto que me trajo emitió a la atmósfera? ¿Cuánto tiempo dura en la atmósfera acumulada ahí arriba generando cambio climático? 100 años. O sea, el combustible que yo quemé recién va a estar 100 años allá arriba en la atmósfera generando cambio climático. ¿Por qué es importante eso? Porque si lo que genera el problema es el stock de emisiones, no el flujo que emitimos cada año, la pregunta de quién genera el problema que tenemos hoy día, no la respondemos al discurrir quién está emitiendo gases de efecto invernadero hoy día. ¿Quién es quien ha emitido gases de efecto invernadero en los últimos 100 años? ¿No es cierto? Estamos en una piscina ahogando, ¿no? Entonces a veces la discusión es, oye, no le eches más agua a la piscina, ¿no es cierto? Y culpan a los que están echándole agua a la piscina hoy día. Pero este gráfico lo que muestra es quiénes son responsables, digámoslo así, del stock de emisiones que hay allá arriba. Entonces, para volver a mi punto, esto es políticamente inviable porque ustedes hoy día van a ver, o lo vamos a ver más adelante, que las nuevas emisiones en general vienen de China, de India, de países que son países con mucha población y que todavía son muy pobres. Pedirle a esos países que dejen de emitir y por lo tanto dejen de crecer y mejorar su calidad de vida para resolver un problema que generaron los países más ricos, yo creo que no tiene ninguna viabilidad política. Nunca va a haber un acuerdo multilateral para lograr eso. ¿Okay? Y quiero hacer una distinción. Yo siempre hablo aquí, porque así están los datos, por países. Países más ricos, Estados Unidos y Europa, y países más pobres, India, por ejemplo. En estricto rigor, si tuviéramos datos por persona, esto deberíamos pensarlo por persona. Porque las emisiones, ¿quiénes las han generado? Las hemos generado los que hemos tenido buen estándar de vida en los últimos 50 años o 100 años. ¿Sí? Entonces una persona, digámoslo así, de altos ingresos en la India, que hay muchos, es mucho más responsable del problema que una persona de bajos ingresos en Estados Unidos. Entonces cuando hablamos de países es una simplificación. Ya. Pero lo primero, políticamente no es viable dejar de crecer, porque implica condenar a la pobreza a los países que tienen el derecho de emitir en el futuro para mejorar su calidad de vida, prohibirle a ellos hacer eso para evitar un problema que generaron los países o las personas más ricas no tiene ninguna viabilidad política, creo yo. Ya, la segunda razón por la que el decrecimiento es una mala idea es que yo creo que es éticamente incorrecto. No solamente va a ser imposible poner de acuerdo a los países con esa lógica de dejar de crecer, sino que yo creo que no es justo con la gente más pobre. ¿Ya? Este gráfico lo que muestra en los colores es qué porcentaje de la población de cada país o de cada lugar tiene acceso a electricidad. El acceso a electricidad, que es iluminación, pero es calefacción también, ¿no es cierto? O sea, es iluminación, es calor, calefacción, permite a los niños estudiar, permite cargar los celulares, permite acceder a información en los teléfonos, en los computadores. Es un muy buen proxy, es una muy buena proyección o capacidad de predecir calidad de vida. O sea, los países más ricos, en general, son los países que tienen más consumo de electricidad. Entonces, si ustedes se fijan, los países que están en el 100% de acceso a electricidad son Europa, Estados Unidos y hoy día en América Latina casi toda la población tiene acceso a electricidad. ¿Sí?
Pero en África, porcentajes muy altos de la población todavía no tienen acceso a electricidad. ¿Sí? En el mundo, para que tengan una idea, hay entre 700 y 800 millones de personas, entre 700 y 800 millones de personas que no tienen acceso a electricidad. ¿Ya? Entonces, ¿vamos a dejar de crecer? ¿Vamos a condenar a esta gente a seguir en la pobreza para resolver este problema? Yo creo que no es éticamente correcto hacer eso. Ya, y si no bastara con que es políticamente inviable y que fuera éticamente incorrecto, dejar de crecer no funciona. Si nos pusiéramos de acuerdo y decidiéramos hacerlo, simplemente no funciona. Y este gráfico lo muestra. Mira, este gráfico lo que muestra son distintos años, si ustedes se fijan. Cada barrita es un año, ¿ok? Y lo que muestra es cómo fueron cambiando las emisiones de gases de efecto invernadero en el tiempo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, casi todos los años, que son los colores celestes, las emisiones fueron subiendo, año tras año, tras año, tras año. Hay muy poquitas excepciones de años en las que las emisiones cayeron. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, casi todas coinciden con alguna crisis económica. Por ejemplo, esta es la gran recesión del 2008, la crisis subprime, ¿se acuerdan? Y así, si ustedes van hacia atrás, en general, periodos de crisis económica, a principios de los 80, aquí hubo una gran crisis, aquí hubo una crisis del petróleo, en fin, aquí hay pequeñas caídas de emisiones. Y miren lo que pasó en la pandemia. La pandemia, que fue muy dura y muy difícil en muchos sentidos, fue un buen, si uno puede usar esa expresión, experimento no deseado, obviamente, pero fue un experimento de ver cómo sería el mundo si dejáramos de crecer. Porque la gente dejó de ir a la oficina, los chicos dejaron de ir al colegio, es como que pusimos al mundo como a hibernar, ¿no es cierto? Que es como un simulacro de dejar de crecer. Y miren lo que pasó con las emisiones. Las emisiones, el año de la pandemia, cayeron 4%. 4%, con la vida que vivíamos, que era una vida que no es sostenible en el largo plazo, digamos. Cayeron apenas 4%. El Economist, la revista, hacía un seguimiento semana a semana, porque iban todas las semanas, ¿se acuerdan? En algún lugar entraba a cuarentena, pero otro salía, entonces todas las semanas cambiaba. La semana en que más proporción de la población del mundo estuvo en cuarentena, que fue una semana en mayo del año 2020, esa semana las emisiones del mundo cayeron 20%. Y la proyección es que nosotros tenemos que bajar las emisiones de gases de efecto invernadero 50% al 2030 para ponernos en trayectoria de carbono neutralidad, que es la solución para resolver el problema climático. Entonces, dejar de crecer, dejar de hacer las cosas que hacemos, o hacer menos de las cosas que hacemos, que fue lo que hicimos en la pandemia, no resuelve el problema. No funciona. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer, y esto es importante, no es hacer menos de lo que hacemos, que fue lo que hicimos en la pandemia. Lo que tenemos que hacer es hacer las cosas que hacemos de otra manera. Es transformar la economía y la forma en que consumimos y producimos energía. ¿Ok? Entonces, dejar de crecer, primer mensaje, no funciona, es éticamente incorrecto y políticamente inviable. Ahora, la pregunta obvia es, si este es un problema real, que es lo primero que les dije, y lo segundo, este camino no funciona, la pregunta que tienen ustedes es, ¿cuál es el camino? Y de eso vamos a hablar. Me voy a saltar eso. Vamos a mirar de dónde vienen las emisiones, para entender de dónde viene el problema. Miren, esto me lo voy a saltar. Pero lo importante aquí, después les puedo compartir la presentación, si alguno lo quiere tener como respaldo. Yo les voy a hablar siempre de dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Carbon dioxide, ¿sí? Esto es ¿cuál es una buena metáfora? Es como el dólar en los mercados financieros internacionales. Como que las cosas en el mundo se transan en dólares, ¿sí? Y uno convierte las monedas a dólares porque es una moneda como universal, ¿ya? Más o menos. Los gases de efecto invernadero son muchos, no son solamente el CO2. El CO2 es el más importante, pero también está el metano, está el óxido nitroso y hay una serie de otros gases. Pero siempre que se miden su impacto, se mide en unidades de CO2 equivalente. Entonces, como que se convierten a CO2, ¿ya? Y lo único que quiero que entiendan es que el efecto invernadero que tiene un gas en la atmósfera se mide por dos variables principales. Primero, ¿cuánto efecto invernadero produce mientras está en la atmósfera? ¿Sí? Acuérdense que el efecto invernadero es que la luz del sol entra a través de la atmósfera
después rebota y sale, y estos gases lo mantienen adentro de la atmósfera. Entonces entra la energía y cuando va saliendo, rebotan estos gases y las dejan adentro. Por eso es como el efecto invernadero, igual que en un invernadero que hace frío afuera pero hace calor adentro, porque entra el calor como luz, ¿no es cierto? Y después el vidrio lo atrapa, ¿no es cierto? Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuánto efecto invernadero genera el gas? Eso es una variable. Y lo segundo, ¿durante cuántos años genera efecto invernadero? Entonces yo les decía que el CO2 genera efecto invernadero por 100 años. ¿Sí? El metano genera, como en términos agregados, como 30 veces más efecto invernadero que el CO2. ¿Ya? Pero eso es una combinación, porque genera 80 veces más efecto invernadero que el CO2, pero solamente lo hace por 20 años, no por 100. ¿Ya? Es una disquisición técnica, ¿ya? Pero lo importante es que no hay solamente CO2. Hay muchos gases de efecto invernadero, pero para efectos de simplificar vamos a hablar siempre de CO2, ¿ya? Cierro paréntesis. Algunos dicen, bueno, pero este tema del cambio climático es un ciclo. La Tierra siempre ha tenido ciclos. Y es verdad que la Tierra siempre ha tenido ciclos. Cuando uno mira la concentración de partes por millón de CO2 en la atmósfera, cuando uno mira para atrás, cientos de miles de años, cosa que hacen los científicos, han visto cuando usan como un taladro y se meten por los hielos, ¿no es cierto?, muchos metros hacia abajo, todos los años, en la superficie de la Antártica, por ejemplo, se va congelando un poquito el hielo y captura aire que hay en la atmósfera, y así, todos los años va cambiando y neva y todo. O sea, hay miles de años escondidos hacia abajo y ellos van, descongelan y van mirando lo que va pasando. Ya. Siempre ha habido ciclos. Ahí están los ciclos. Y esto es lo que está pasando ahora. Entonces, es verdad que es un ciclo, pero parece que algo cambiamos nosotros cuando metimos mano en el sistema, ¿no? Yo siempre pienso, dicen, oye, pero no es tanta la diferencia, si al final eran 200 partes por millón, 250, y estamos en 400. ¿Eso es solo 2024? No, lo que pasa es que esta es una serie muy larga, aquí hay 200.000 años, estas son series muy largas. Entonces estos son los últimos 100 años, pero como la historia es muy larga, se ve como si fuera un solo salto, ¿ya? Algunos dicen, bueno, pero el cambio no es tanto de 250 o 300, digamos, a 450. Yo la manera en que lo pienso es cuando uno tiene fiebre, ¿no es cierto? Oye, subiste de 37,5 a 38,5, a mí me da 38,5 hoy día y me quedo noqueado en la cama, ¿no es cierto? Los sistemas complejos vivos, a veces pequeños desequilibrios en sus variables principales lo pueden sacar. Entonces no depende solamente de que el cambio absoluto sea poco, sino que sacan de equilibrio un sistema que es muy frágil y que requiere un equilibrio. Ya, esto me lo voy a saltar porque hay demasiada información, esto también. Ya. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años que generó cambio climático? Primero, creció la población. Esto es bien impresionante cuando uno lo ve, cuando yo lo vi por primera vez me pareció muy impresionante. Yo soy medio nerd de eso sí para los datos, pero si ustedes se fijan, esto es la cantidad de personas que viven en la Tierra. ¿Ya? 1700, 1750, ahí está el tiempo hacia el lado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, nosotros pasamos de 600 millones en 1700, en 1800 éramos 1.000 millones, o sea, subimos 50%. Después pasamos de 1 billón a 2 billones, nos demoramos, no sé, pues 120 años. Y miren lo que pasó aquí. ¡Pum! Revolución industrial, la tasa de crecimiento. Esta es la tasa de crecimiento y esta es la población. Empezamos a crecer de manera muy rápida. ¿Ya? Y esta es una mezcla de dos cosas. Revolución industrial, mejora la calidad de vida, mejora los estándares de salud, ¿no es cierto?, de vivienda, la prosperidad, genera mejor calidad de vida y vivimos mejor. Y lo otro que fue muy importante en esta explosión fue el descubrimiento de los combustibles, de los fertilizantes sintéticos, que permitieron que explotara la productividad de la tierra y tuviéramos alimentos para alimentar más gente. ¿Ya? Pero lo importante es que en la misma tierra, en la misma superficie, empezamos a vivir, en vez de 600 millones de personas, estamos aquí, hoy día somos más de 8.000 millones y vamos encaminados a ser 10.000 millones más o menos al final del siglo. Entonces el mismo sistema, más gente, más presión sobre el medio ambiente. ¿Sí? Y lo otro que pasó es que empezamos a usar más energía. Somos más personas y para vivir necesitamos energía. ¿Ya? Yo les decía al principio, la energía la usamos en esencia para tres cosas. Luz, calor, ¿no es cierto?, calefacción, y movimiento, para transportarnos. Eso es como simple, ¿sí? Luz, calor y movimiento. Y este gráfico a mí me gusta porque muestra cómo explotó el consumo de energía en la Tierra, en el mundo, cuando explotó la población, y el estándar de vida también mejoró mucho el ingreso per cápita. ¿Ya? Pero una cosa que es interesante de este gráfico es que los distintos colores son distintas tecnologías
o fuentes de energía. Y si ustedes se fijan, no sé si tengo puntero aquí, miren, para no estar tapando el gráfico. Los distintos colores son distintos tipos de tecnología. Esto es biomasa tradicional, leña, digámoslo así. ¿Okay? ¿Qué es lo que usualmente usaba la gente? Por muchos años, y si uno hiciera este gráfico para atrás, básicamente lo que usábamos era leña, ¿sí? O palos, o no sé. La palabra hogar, ¿ustedes saben de dónde viene? De hoguera. ¿Sí? ¿Y por qué de la hoguera? Porque la hoguera era el lugar, el fuego, que era fuente de calor para abrigarse, lo que permitía cocinar los alimentos, ¿sí? Generaba una reunión en torno a él, era una manera además de espantar a los animales salvajes. En los lugares abiertos, los animales salvajes se alejaban del fuego, le tenían temor al fuego. Y lo otro que era iluminación. En la noche el fuego era lo que daba luz. Entonces, todo se construía en torno al fuego. Bueno, en fin. Después empezamos a usar carbón. ¿Ustedes se fijan? Carbón, cada vez más carbón. Después descubrimos el petróleo a fines del siglo XX, sí, por ahí más o menos, mediados del siglo XX en Pensilvania, y después en Medio Oriente, en Rusia, etc. Después gas natural y después empieza a aparecer nuclear, hidroelectricidad y las renovables. ¿Ya? A mí dos cosas me llaman la atención de este gráfico. La primera es la explosión impresionante que hay de consumo de energía en el mundo con la revolución industrial y el aumento de población. Y eso genera la explosión en las emisiones y cambio climático. Y lo segundo que a mí me llamó la atención, porque eso yo como que lo esperaba, es esto que pasa aquí. ¿A alguien le llama la atención lo mismo que a mí, o no? ¿Qué es lo que es llamativo de este gráfico? Que no compiten. Eso me llamó la atención lo mismo. Empezamos a usar carbón y el carbón no desplazó a la leña. Se puso encima de la leña. Y después descubrimos petróleo y seguimos usando cada vez más carbón. Y después, o sea, es tal el apetito por energía de la humanidad, digamos que cuando aparece una nueva fuente se viene a sumar a esta torta encima de la siguiente. Y seguimos usando leña. En Chile, acuérdense, 2 millones de familias se calefaccionan con leña todavía en el sur. A pesar de que estamos instalando solar en el norte a toda máquina, que son las renovables que hay acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, tanto el apetito por energía de la humanidad, para mejorar su calidad de vida, que descubrimos nuevas fuentes y esas se vienen a sumar al consumo de fuentes anteriores. Todavía no hemos logrado desplazar las fuentes antiguas. Eso es bien impresionante. ¿Ya? Y aquí están las emisiones por año. ¿Ah? Si ustedes miran, perdón, la integral de esta curva, o sea, la área total de lo que hay acá abajo, es lo mismo que vimos en ese gráfico, ¿se acuerdan antes de cuadrado? ¿Sí? Pero la gracia que tiene este gráfico que permite ver que, por ejemplo, en la película total, Estados Unidos es muy grande, ¿no es cierto? Igual como vimos en el gráfico anterior. China es mucho más chico, pero miren los últimos años, pues. Porque China ha crecido mucho, ha aumentado su población y ha aumentado su crecimiento económico. ¿Ya? Y Estados Unidos no ha crecido tanto en población, sigue creciendo mucho, pero Estados Unidos ya tiene formas de generar electricidad mucho más limpia, entonces genera menos emisiones. ¿Ya? Entonces aquí se ven las dos cosas. El área total, aquí está Europa, por ejemplo, Estados Unidos, China, y aquí empiezan a aparecer India. India todavía es muy chico aquí porque esto es 2021, pero en 2025 ya India empieza a aparecer más grande en el flujo de nuevas emisiones. Pero históricamente India es un país muy, muy pobre, entonces no ha generado emisiones acumuladas, si ustedes quieren. Ya, voy a acelerar un poquito el tranco. Ahora, el 80% de las emisiones vienen del sector energía. ¿Ya? Aquí hay mucha información, me lo voy a saltar, evitar la tentación de gastar tiempo en este gráfico. Ya. Electricidad. A ver. La electricidad está en el centro de la solución al problema climático. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Este gráfico muestra de dónde vienen las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Este gráfico es como 2021, esto ha cambiado un poquito. Pero el mensaje sigue siendo el mismo y el mismo en todas partes del mundo. Como el 80% de las emisiones totales vienen del sector energía, que es el verde. ¿Ok? Más o menos el 80%. ¿Cómo se reparte? En Chile era como un 30% cuando yo estaba en el ministerio, venía de generación eléctrica. Eso era básicamente el carbón que quemábamos y el gas, y un poquito de diésel a veces en el invierno, pero el carbón y el gas que quemamos para generar electricidad. ¿Sí? Eso es lo más importante. 30%. Como un cuarto es transporte. Eso es básicamente petróleo, diésel, gasolina, ¿no es cierto? Pero básicamente transporte. Y esto es transporte terrestre, marítimo, los barcos y los aviones. ¿Ok?
Después hay un 14% que son industrias, ¿ya? La fábrica, digámoslo en simple. Y la mitad de eso en Chile es minería. ¿Ya? La minería, que es nuestra industria más grande, genera 7% acá. Pero además, la minería consume como un tercio de la electricidad de Chile. Entonces, si uno quisiera atribuirle esas emisiones con alcance 2, da lo mismo, pero la minería también se pone como con un tercio de este tercio, ¿ya? O sea, un 10% más. ¿Ya? Y después, edificaciones es esto. Esta luz que está aquí, la calefacción que nos está manteniendo abrigados ahora, lo que quemamos en nuestras casas, en nuestras oficinas. Y después hay como un 20%, 23% en ese año, que son otras cosas que no son energía. ¿Cuáles son? Así como para que tengan un pincelazo. Uno, residuos. Cuando uno bota basura orgánica, cáscaras de fruta o basura orgánica, comida que no se comió, esa comida y esa basura va a los rellenos sanitarios, a los vertederos, a los rellenos sanitarios, y se descompone. Y cuando se descompone, emite gas metano, que es muy contaminante. ¿Ya? Esos son residuos. Algunos otros procesos industriales, hay procesos industriales que la reacción química que ocurre en el proceso genera emisiones. Uno de esos es el cemento, por ejemplo. ¿Ya? Y hay un 10% que es agricultura. La agricultura genera muchas emisiones. ¿Ya? Mucho de eso es metano, por ejemplo, en la ganadería. Las vacas generan gas metano y hay otras cosas en la tierra. ¿Ya? ¿De qué se trata el plan de resolver el problema climático? En esencia, y esto igual en todas partes del mundo. Esta es la esencia de lo que hay que hacer. Hay que producir electricidad con fuentes renovables, ¿ok? Para que este 30% se vaya a cero, o sea, eliminamos las emisiones del sector eléctrico, ¿sí? Generando electricidad con sol, con viento, con hidroelectricidad nuclear, por ejemplo. Resolvemos este pedazo y después usamos electricidad renovable y además más barata para electrificar todo el resto de la economía. ¿Qué significa eso? Usar electricidad para reemplazar a los combustibles fósiles en el transporte, por ejemplo, con autos y buses eléctricos. Usamos electricidad para mover los procesos industriales de la minería, en vez de usar carbón, diésel o gas. Usamos electricidad en nuestras casas para la calefacción, por ejemplo, con bombas de calor en vez de con gas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, la transición energética, en esencia, y ahí está el 80% del problema climático, se trata de generar electricidad renovable y usar esa electricidad para electrificar los otros consumos de energía. ¿Se entiende? ¿Sí? Desplazar a los combustibles fósiles reemplazándolos por electricidad. Y ahora, Chile en este mapa, o en esta ecuación, en esa trayectoria, tiene una ventaja extraordinaria. Lo que hay aquí, no voy a gastar demasiado tiempo en los tecnicismos, pero en este eje, no era el plan ese. Este eje muestra la calidad, digámoslo así, del recurso solar. Entre más arriba está uno, mejor es la radiación solar en ese país para generar electricidad. Y mientras más a la derecha estoy, mejor es la calidad del recurso eólico. ¿Ya? Y este gráfico no lo hicieron en Chile, lo hicieron afuera de Chile. ¿Ya? ¿Y quién encuentra dónde está Chile? ¿Sí? ¿No es cierto? Chile tiene los mejores recursos para producir electricidad con el sol, literalmente, y los mejores recursos para generar electricidad con el viento. Argentina... ¿Hay algún argentino en la audiencia? No. Algo que le ganemos a los argentinos, el fútbol no. Ya, ¿no es cierto? Entonces Chile tiene muy buenos recursos naturales para generar electricidad. ¿Ya? Y no solamente son de muy buena calidad, son son muy abundantes. ¿Ya? Este gráfico, olvídense la unidad porque esto es muy perno de eléctrico, pero esto es como la cantidad de energía que podríamos generar con el sol y el viento en Chile. Eso es como toda la cantidad que podríamos generar, el potencial de Chile en renovables, sol y viento, y algo de hidro. Ese es como el tamaño de nuestra matriz, esto era el 2024, hoy día está como en 37. ¿Ya? Y esto es la matriz de generación eléctrica de Estados Unidos completa. O sea, Chile podría instalar capacidad de generación eléctrica equivalente a 2 veces toda la matriz de generación eléctrica de Estados Unidos hoy día. O sea, si uno toma Estados Unidos, todas las centrales nucleares, todas las centrales a carbón, todas las centrales a gas, solar, eólico, todo, geotermia, todo en Estados Unidos, lo suma, eso suma 1.200 gigas. Chile podría construir solo renovables 2.400 gigas. ¿Y el tamaño de las inversiones que debieran estar por venir guarda alguna relación con esa capacidad de generar? No, nosotros
Esto es, imagínate que nuestra Se supone matriz, que es un número brutal, pero eso es brutal, nuestra matriz hoy día son 37 gigas, ¿ok? Y nosotros debemos estar instalando un par de gigas al año, poquito. poquito, Para el potencial. claro, poquito para el potencial, ¿Por qué? porque necesitáis demanda. Porque transportarlo es muy difícil. O sea, Entonces, claro, a ver, el resumen es que tú instalas para generar electricidad si tienes alguien que te la compre. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de consumo de esa energía? Por eso yo inventé en su minuto, impulsamos la industria del hidrógeno, porque es una manera de aprovechar este potencial y exportar la energía eléctrica. El problema que tiene la energía eléctrica es que es difícil de transportar a distancia larga, porque yo no puedo poner un cable submarino para mandar electrones de aquí a Japón. Eso es, no se puede. Los países que están en el lado opuesto nuestro, nosotros somos un país chico, una economía chica, con muchos recursos para generar electricidad. Hay otros países como Japón, Corea, Europa, en muchos lugares de Europa, que están en el lado opuesto. Son países ricos, con mucha demanda de energía y pocos recursos naturales para producir. Entonces nosotros, la pregunta es cómo mandamos esta energía renovable y barata que nos sobra a esos países. Entonces, como no se pueden mandar los electrones todavía, lo que tenemos que hacer es, podemos hacer distintas cosas. Uno, el hidrógeno y sus derivados, el amoníaco y otro, que son una manera, podemos hablar de eso si quieren después, de convertir electricidad que no se puede mover en un producto que sí se puede mover. ¿Ya? Otra manera es, en vez de mover la energía a las industrias, que es lo que hacemos en la era de los combustibles fósiles, movemos la energía a las industrias. En la época de la electrificación, lo que vamos a hacer es que vamos a mover las industrias a la energía. Entonces, por ejemplo, en Chile se van a instalar muchos data centers, porque los data centers son muy intensivos en electricidad. La mitad más o menos para procesar los datos y la otra mitad más o menos para refrigerar los data centers. ¿Sí? De eso es pura electricidad. Entonces nosotros podemos instalar cables de fibra óptica y movemos los datos en vez de mover los electrones. Instalamos los data centers acá, aprovechamos la electricidad barata y movemos los datos. Otra opción, veo las manos levantadas, voy en un minuto. Otra opción es, por ejemplo, producir acero. El acero es muy intensivo en energía, pero si esa energía es sucia, cada día hay más demanda por acero verde. Entonces podemos instalar en Chile producción de acero. Y usamos esos electrones para producir acero y movemos el acero, que así lo podemos mover, no la electricidad. Podemos usar electricidad para producir agua desalada, que es muy intensiva en electricidad. Y podemos producir alimentos en el norte, donde el desierto no tiene un uso alternativo. Y movemos los alimentos y ya. ¿Así? Entonces, tenemos que identificar industrias intensivas en energía para instalarlas en Chile. Y ojalá electrificar más nuestra economía. Por eso estamos haciendo buses eléctricos. Porque nosotros lo que hacemos hoy día, la paradoja, es que nosotros tenemos todo este potencial sin usar de generación eléctrica, pero importamos, o sea, compramos a otros países miles de millones de dólares al año en combustibles fósiles para poder hacer cosas que de otra manera podríamos hacer con electricidad. Ya, mano levantada, aquí hay una. Tomando ese punto, me suena haber visto hace un tiempo de que en el transporte de energía, creo que del norte para Santiago, por ejemplo, se llega hasta perder energía. ¿Es Sí, cierto eso? es verdad. Lo que pasa es que la electricidad la tenemos que mover por líneas de transmisión, ¿no es cierto? Y se instalaron muchos paneles solares en el norte. ¿Por qué en el norte? Porque la radiación solar en el desierto de Atacama es muy buena. De hecho, ese grafiquito que veíamos acá, ese dato era del desierto de Atacama. ¿Sí? El problema es que algunos hicieron mal la matemática y se instalaron en el norte porque la radiación es muy buena, pero la demanda eléctrica, en el norte hay mucha minería, pero la mayoría de la población vive en la zona centro y hay mucha industria en la zona centro. Entonces se instalaron todo en el norte, pero hay que mover la electricidad a la zona centro. Y construir un parque solar es mucho más rápido que construir una línea de transmisión de 2.000 kilómetros. Entonces hoy día el cuello de botella son las líneas de transmisión. Y lo que pasa es que hay horas del día, cuando hay sol, en que se genera más electricidad en el norte de la que esa línea puede mover al centro donde está la demanda. Entonces se pierde. Por eso se está construyendo una línea más grande y se está construyendo muchas baterías. Entonces en el norte, en el día, en vez de botar esa energía que se pierde, se guarda en una batería, una pila gigante, y en la noche, cuando se apaga el sol, digamos, se usa esa electricidad desde la batería. Bueno, aquí había otra. Sí, relativo al hidrógeno verde, yo me acuerdo Sí. hace miles de años que... ¿Miles de años? Como, bueno, Para tu escala, pueden haber sido 5 años. Yo ¿Ya? recuerdo que decían que nos íbamos a volver ricos, que íbamos a hacer un centro de No exportación. sé quién decía eso, alguien decía eso. Lo escuché varias veces. Y por lo menos en relación a las limitaciones que tiene la exportación de la energía del... Sí. Me da más la sensación que, como usted dice, que es como que presta más a una relocalización de industrias a nuestro Claro, el país, hidrógeno más que tiene- exportación de energía. Sí, el hidrógeno nunca pensamos exportarlo
literalmente el hidrógeno, porque el hidrógeno tiene problemas técnicos, hay que comprimirlo, enfriarlo, es muy difícil. Pero lo que sí se puede mover son derivados del hidrógeno. Siempre fue ese el plan. Amoníaco, que es hidrógeno con nitrógeno. El problema que hemos tenido en el hidrógeno, en todas partes del mundo, es que el costo de producir hidrógeno todavía es muy alto. Entonces la comparación con combustible fósil, que es lo que tiene que reemplazar, todavía sigue siendo muy grande para poder captar demanda. Y ahí hay otra pregunta. Eso mismo quería preguntar sobre el costo de los combustibles fósiles respecto a esta energía renovable. Mira, hoy día si tú generas electricidad con gas, por ejemplo, lo más barato de los fósiles es el carbón, pero el más sucio en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces el precio de electricidad generada con carbón depende del precio al que esté el carbón. El carbón fluctúa porque es un commodity que transa. Pero hoy día, y otra distinción, para poder comparar, porque el costo de generar electricidad con el sol hoy día es bajísimo, ¿ya? El problema es que es bajísimo en las 8 horas del día en que hay sol. Y nuestra demanda de electricidad no es solamente 8 horas al día, es 24/7. Entonces la comparación justa no es cuánto vale generar en esas 8 horas versus cuánto vale generar con carbón las 24 horas. La pregunta es cómo a partir del sol yo puedo proveerte electricidad 24/7. Y eso es paneles solares más batería que me permitan despachar en las horas que no tengo sol. Y esa comparación, que esa es la verdad peras con peras, porque el sol solo de día con el carbón es mucho más barato el sol hace mucho rato. Pero esa comparación que hacen los que... ¿Incluía la inversión inicial y todo? Sí, es que el sol es pura inversión inicial, porque no tiene costos variables después. Una planta de carbón sí, pero tienes que instalar la planta y después comprar el carbón. El sol instala la planta y después casi no tiene costo. Pero hoy día ya es más barato generar sol y batería que generar con carbón. Entonces hoy día ya se dio en generación eléctrica que esta tensión que hay entre crecimiento económico o qué es lo que es más barato y qué es lo que es más limpio, eso ya dejó de chocar, ya puede ser. Sí. Ahora hay otros problemas, te diría alguien del sector eléctrico, que no son solamente generar 24/7, sino que hay temas de inercia, por ejemplo, que es cuando falla el sistema eléctrico, que no se caiga, el riesgo de apagones. Ahí todavía hay cosas que mejorar con renovables, pero ya la curva se cruzó. Voy a ir a eso después. Hay varias preguntas más, pero quiero avanzar. Muy corto ese supuesto, ¿es solo energía solar? No, esto es todo lo renovable. Solar, que es lo más grande, eólico, hidro. Nosotros en Chile tenemos más potencial hidroeléctrico del que hemos ocupado. Y eso es lo más importante. Y este número no es todo lo que tenemos, sino que es todo lo que económicamente tendría sentido hacer. Porque claro, ir a instalar un panel solar en la punta del, no tengo idea, qué cerro, digamos, es técnicamente factible, pero no tiene sentido económico. Eso es solamente lo que tiene sentido económico. Y aquí va otra. ¿Qué pasa con las industrias que son muy intensivas en el consumo de agua? ¿Son una parte del problema que no tienen una aparente solución? ¿Cómo cuáles? Estoy pensando, por ejemplo, en el consumo de agua que tiene la agricultura o lo mismo data center. Mira, en Chile la agricultura consume como el 80% del agua. El principal consumidor de... Medio desordenado aquí el profesor. La agricultura está teniendo algunos problemas de consumo de agua en algunas zonas, ¿ya? La siguiente yo creo que es la minería. La minería consume mucha agua. Y claro, los mineros dicen, no, nosotros consumimos un 4% del agua solamente. Pero claro, la consumen en el norte donde hay muy poca agua. Entonces, ¿ya? Y lo que están haciendo los mineros es que están dejando de usar agua continental, agua fresca de los ríos, digamos, de la vertiente, y están usando agua de mar. Algunos agua de mar cruda, con sal, por ejemplo, Antofagasta Minerals tiene algunas operaciones que funcionan con agua salada, y otros desalan agua. Usan agua de mar, le sacan la sal, y después la llevan a las operaciones. Y desalar agua es un proceso muy intensivo en electricidad. O sea, tú tomas una bomba, sacas agua del mar, la pasas por una membrana y todos esos procesos de bomba y movimientos de agua es muy intensivo en electricidad. Entonces, si la electricidad es muy barata y es renovable, el agua desalada es muy barata. Y después, las desaladoras están en la costa siempre, al lado del mar. Después tienes que bombear el agua desde la desaladora a donde está el consumo. En general, las mineras están en la cordillera. Y eso es una bomba que consume electricidad. Entonces, cuando tú tienes electricidad barata, es más barato acceder a agua desalada. ¿Okay? Entonces la minería está reemplazando rápidamente agua fresca por agua desalada. ¿Ya? Ya voy a avanzar un poco porque me están mirando con cara de que estoy muy pasado de tiempo.
Parece que nos vamos a quedar sin tiempo para el ejercicio. ¿Es muy grave eso? No. ¿Ah? No. Está buena la conversa. Vamos a hacer. Ya, miren. Estos son factor de emisiones. ¿Qué significa esto? Son toneladas de CO2 por megawatt hora. O sea, por cada unidad de electricidad que genera en Chile, que generamos la matriz en Chile, ¿cuántas unidades de emisiones generamos? O sea, entre más bajo, mejor. ¿No es cierto? Generamos electricidad con pocas emisiones. Miren lo que ha hecho Chile en los últimos años. Eso es bien notable. O sea, nosotros, el año 2013, o sea, llegamos a esto, son 10 años. Nosotros generábamos esta cantidad de emisiones por unidad de electricidad que generábamos. Y miren con el despliegue de las renovables como esto. O sea, nosotros estábamos como en el promedio del mundo hace 12 años, ¿no es cierto? Y hoy día somos más limpios que Europa y más limpios que América Latina, en promedio. ¿Se sabe poco ese dato? Se sabe poco, sí. Pero eso Yo creo que explica- no hay ni un país que haya hecho eso tan rápido como Chile. No. Bueno, eso explica, no sé, cuando uno va al norte y que ve esto... ¿Paneles solares? Sí, pues. Claro, Y la- aerogeneradores de solar. ¿Ya? Espérense. Voy a acelerar un poco el tranco. Entonces, es bien notable lo que hemos hecho. Y si ustedes se fijan, claro, la pendiente se acelera un poco aquí después del 2020. Algo pasó el 2020, el ministerio que... Nah. Pero si ustedes se fijan, la curva viene cayendo bien pronunciada hace bastante rato. ¿Ah? Y eso es porque políticamente el sector energía es de los pocos sectores en que tenemos un acuerdo bien transversal de lo que queremos hacer. Y sostenemos los esfuerzos en el tiempo. Esto es para otro día con más calma, pero lo que pasa en Chile muchas veces es que en otros sectores llega un gobierno de izquierda y parte para un lado. Y después llega un gobierno de derecha y parte para el otro. Y como cualquiera sabe, cuando uno zigzaguea, no llega nunca a destino, ¿no es cierto? Entonces, en el sector de energía tenemos una visión común de qué es lo que queremos hacer. Cada gobierno le pone su énfasis, ¿no es cierto?, sus matices, pero no cambia la dirección de la proa del buque cada 4 años, ¿no es cierto? Que eso es fatal, digamos. Entonces, esto es un mérito. Aquí hay distintos gobiernos, pues esto es Piñera 1, después está Bachelet, o sea, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y después Boric, ¿se fijan? Y esto es solamente inversión privada. Este es un gran ejemplo de que la inversión privada, cuando tiene el marco regulatorio, las reglas del juego claras, digamos, y hay apertura a la inversión, esto es lo que pasó en Chile. Los distintos colores son distintos tipos de energía, ¿no? Pero eso es por un cambio de... Es buena regulación. Pero a lo que veo un cambio de la matriz, estoy haciendo una transferencia... Claro, nosotros una de las cosas que hicimos en Piñera 2 es que desplegamos muchas renovables. Nosotros en 2021, en la mitad de la pandemia, se duplicó la capacidad instalada de solar y eólico en un año, a pesar de la pandemia. ¿A punta de incentivo? ¿Cómo se...? Y la tecnología. La tecnología se hizo más barata, entonces tuvo más sentido instalar, y tenemos buena regulación. Podemos entrar en los tecnicismos, pero tenemos licitaciones de largo plazo, por ejemplo, que le permiten a los generadores construir plantas sabiendo que tienen una demanda asegurada en el largo plazo, etc. Y reglas del juego estable. Un país abierto a la inversión extranjera. No hay ni un subsidio aquí, ni un peso público. Es solamente buenas reglas del juego y buena política pública y buen recurso natural, ¿no es cierto? O sea, y la tecnología, que vamos a ver después cómo avanzó. Ya. Esto es lo que les decía antes. Hoy día nuestra matriz es 70% renovable. Esto fue el 2024. El año pasado fue casi 70 y tanto, más de 70. Esta curva no va a ser siempre para arriba, porque la hidroelectricidad es parte de lo renovable, ¿sí? Entonces, en los años que llueve menos, puede que esa curva haga un poquito así, dependiendo de cuánto llueva. Pero la pendiente va a ser hacia arriba, ¿ya? Y en 2023, Chile fue el país, yo creo que sigue siendo el país con mayor participación de la matriz de generación solar del mundo. ¿Ya? Es bien impresionante lo que se ha hecho. Ya, esto es una historia más larga, no tengo tiempo para contársela. Otro día se las voy a contar. Estos son los colores son los distintos. Esto es carbón. Esto es cuando Argentina, esto es gas natural. Argentina nos cortó el gas, ¿se acuerdan? No, ustedes no habían nacido, pero los argentinos nos cortaron el gas en 2004, 2007. La demanda siguió creciendo, esto es todo el consumo de electricidad, y tuvimos que salir del atolladero con diésel, que es este color de aquí. Lo que vimos derecho a haber desarrollado más hidro, pero los ambientalistas se opusieron a las hidro, porque la hidro matan los pescados en los ríos, o sea, si no se hace bien tiene un problema. Pero como la demanda siguió creciendo y no pudimos hacer más hidro, lo que hizo es que quemamos mucho carbón, que es mucho peor que la hidro. Entonces esto es un ejemplo de cuando la causa ambientalista, digamos, no se hace bien, puede ser contraproducente.
Lo que es interesante de aquí ver es cómo la tecnología, para ir a tu pregunta de cómo esto se aceleró tan rápido, ha ido cambiando. Estos son cuántos años, estos son años, se demoraron distintas tecnologías en pasar desde cuando se hicieron como viables industrialmente, cuando llegaron a cierta escala mínima, digamos, y se multiplicaron por 10, ¿ya? Entonces aquí están, pues, mira, la hidro se demoró 40 años en multiplicarse por 10, el carbón 30 y así, el gas 28, el viento 12, el sol 8 años. O sea, es muy impresionante la velocidad a la que está creciendo esta tecnología. Y aquí muestra cómo siempre las proyecciones se quedan cortas. El World Energy Outlook es el informe de energía más famoso del mundo que hace la Agencia Internacional de Energía, que es como la OCDE de la energía. Y aquí lo que muestra es cuáles fueron sus forecasts, o sea, sus proyecciones en distintos años. Entonces, se lee así, en el informe del 2016, ellos dijeron que las nuevas adiciones de energía solar iban a ser así. El 2018 dijeron que iban a ser así. El 2020, ellos siempre van mejorando, subiendo la puntería cuando pasa el tiempo. Y esta es la realidad. Siempre las proyecciones se quedan cortas. O sea, la tecnología va mucho más rápido de lo que los expertos, y lo mismo pasa con las ventas de vehículos eléctricos o las baterías. Y aquí están los costos, cómo ha caído muchísimo el costo. Miren, el costo de solar ha caído 80% en los últimos 10 años, de eólico como 70%. Miren las baterías cómo han caído, 80%. Por eso los autos eléctricos son cada vez más competitivos, más baratos, más accesibles. Las ventas de vehículos eléctricos como porcentaje del total. Europa ha avanzado, Estados Unidos ha avanzado. Ya les quiero mostrar este gráfico. Yo sé que hay muchos datos, pero quiero mostrarles una... Bueno, este gráfico hay mucha información, pero vale la pena gastar un minuto. Miren, lo que hay aquí a la izquierda es energía primaria. ¿Qué significa energía primaria? Es si yo tomo todo el carbón, todo el gas y todo el petróleo que sacamos de la Tierra, tomo todo en esta pieza y veo cuántas unidades de energía hay en esos combustibles fósiles que saqué, eso es la energía primaria. ¿Ok? ¿Sí? Y olvídense la unidad, 600, 606. Entonces todo lo que el mundo saca son 600 unidades de energía de la Tierra. ¿Ya? ¿Saben cuánto de eso usamos? ¿Cuánto de eso es uso útil? 220. Todo el rato se pierde. Un tercio. Muy ineficiente. ¿Por qué? Porque para sacar combustibles fósiles hay que extraerlos. Hay que hacer un pozo y usar energía para sacar eso de ahí. Esa energía se pierde aquí. Después, los combustibles fósiles hay que procesarlos, la refinería. ¿Quién sabe dónde hay una refinería aquí? En Concón, ¿no es cierto? Cuando uno viene bajando así como el camino internacional de abajo, esa refinería convierte el petróleo en combustibles que nos sirven a nosotros. Y eso consume energía. Toda esa energía se pierde en el procesamiento de los combustibles. Después hay una buena parte del combustible que se usa en generación eléctrica. Las turbinas, ¿saben cómo funciona una turbina a petróleo, a petróleo, gas o carbón? Vapor, agua. Básicamente quemamos el combustible, ese calor calienta agua, genera vapor, como imagínense una tetera que bota vapor por, ¿no es cierto? Ese vapor hace girar una turbina y esa turbina tiene un generador que convierte ese movimiento en electricidad. Entonces usamos calor, el calor lo convertimos en movimiento con el vapor y el movimiento lo convertimos en electricidad. Ese proceso es ineficiente. Entonces se pierde mucha energía en el proceso, que es todo lo que está acá. Después la energía fósil está donde está. Entonces tenemos que producir el petróleo en Irán y hay que moverlo a Chile. Y eso hay que moverlo en barcos, en tubos, en pipes, en cables, lo que es eléctrico, y otras formas de transporte. Entonces todo esto lo perdemos en transporte. Lo perdemos en producción, lo perdemos en extracción. ¿Ya? Y después hay usos. Los usos generan mucha pérdida de energía. Ustedes saben, por ejemplo, en un auto, ¿qué porcentaje de la energía que tiene la gasolina, la benzina que hay en el estanque? ¿Qué porcentaje de esa energía dirían ustedes que se usa para mover las ruedas, que es lo que queremos? 30%. Depende del auto. Todo el resto, que también genera emisiones, porque lo consumimos todo, digamos, se pierde ¿en qué se pierde? En calor. ¿Ustedes se han fijado cuando entran al subterráneo de un mall en el invierno, igual hace calor en el subterráneo? Eso porque están todos los autos
con los motores hirviendo. Entonces, cuando yo uso un auto de combustión interna, emito 100 unidades de CO2, de las cuales 70 se perdieron. Fueron emisiones sin uso práctico, porque se perdió en calor. Solo el 30% fue a mover las ruedas. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema eléctrico actual, nuestro sistema energético actual, es extremadamente ineficiente. ¿Ya? Para darle un ejemplo, los paneles solares que caben en un buque portacontenedores van a generar en su vida la misma electricidad que van a generar todos estos buques de gas natural o todos estos buques de carbón. ¿Ya? Y aquí está lo que les decía yo de la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces, en transporte del combustible, lo que hay arriba son las tecnologías antiguas y las de abajo son las tecnologías nuevas. En los autos, de todo el combustible, todo esto son pérdidas. Solamente eso es propulsión, lo que mueve las ruedas. En un auto eléctrico es al revés, como 80-20, 90-10, dependiendo del auto. ¿Ya? Lo mismo pasa en generación eléctrica. Toda la energía que captura un panel solar del sol se convierte en electricidad. Digamos, así no se pierde nada. Y aquí lo que veíamos antes de las turbinas. Y en el caso de las bombas de calor, eso sí que es eficiente, pero no voy a gastar tiempo para... Esto es lo del auto, ¿ya? Dicho de manera más gráfica, pero ya se lo mostré. Este es el ejemplo del sector transporte. Miren, olvídense las unidades de nuevo, ¿ya? Y tomemos como línea base el 2021, o sea, 2021. ¿Qué es este? Este está mal, ese es 30. 2021, ¿ya? Olvídense la unidad, pero esto es la cantidad de energía que ocupa la industria del transporte a nivel global. ¿Ya? O sea, todo el mundo, todo el transporte, todos los autos, las motos, los taxis, los buses, los camiones, los trenes, los aviones, los barcos, todo el transporte que hay del mundo, de carga, de pasajeros, ¿ya? Esto de la Agencia Internacional de Energía, que lo recaba país por país. Hoy día, tomemos que ese hoy día más o menos, consume esta cantidad de energía. Estos son joules, o millones de joules. 100. Hagámoslo fácil. ¿Ok? La proyección es que al 2050 la industria de la energía en el mundo se va a multiplicar por 2. Al 2050 el mundo va a mover el doble de cosas que el 2020. El doble de vuelo del avión, el doble de contenedores pidiendo cosas por Amazon, el doble de gente andando en micro, el doble. Y miren la cantidad de energía que se proyecta en el escenario que hacemos las cosas bien. El consumo de energía va a caer de 120 a 75. ¿Cómo puede ser que yo duplique el tamaño de algo y el consumo de energía de ese algo caiga 40%? Eficiencia. El gráfico anterior, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque los colores, si ustedes se fijan aquí, son cuál es la fuente de esa energía. Hoy día usamos básicamente combustibles fósiles. Entonces acabamos de ver que de esto, todo esto, 2/3, todo eso se pierde. Todo el resto es pérdida. Entonces nosotros podemos duplicar el sector transporte y bajar en 40% las emisiones si lo hacemos con electricidad. Eficiencia. Y esto es lo que hay aquí. Vamos a usar muy poquitos combustibles fósiles, porque hay algunas cosas que son difíciles de electrificar. En transporte, por ejemplo, los aviones. ¿No es cierto? Un avión para cruzar el Atlántico no se puede echar al hombro una batería que tenga suficiente carga para cruzar el Atlántico. Entonces eso va a ser difícil. ¿Ya? Hay algunas cosas que son difíciles de electrificar. Pero el resto vamos a usar electricidad, bioenergía, combustibles basados en hidrógeno, que son electricidad al final convertida. Entonces este gráfico yo sé que es un poco nerd, pero permite mostrar que el mundo puede duplicar su economía, duplicar su sector transporte y usar 40% menos de energía si dejamos de usar fósiles y nos pasamos a energía renovable y eléctrica. ¿Sí? Eficiencia. Ya, esto es muy técnico, me lo voy a saltar en honor al tiempo. Esto también me lo voy a saltar. El mensaje principal de esta lámina es que una cosa es mitigación, que es todo lo que yo estaba hablando hasta ahora, o sea, cómo emitimos menos gases de efecto invernadero para frenar el problema del cambio climático.
Y hay otra discusión enorme que no vamos a hablar hoy día, que es adaptación. Porque por bien que hagamos las cosas, la Tierra se va a calentar y el cambio climático va a tener efectos adversos en los ecosistemas. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para vivir mejor en un mundo que se calentó? ¿Sí? Y eso es lo que se llama adaptación. Por ejemplo, poner más embalses para que cuando llueva podamos guardar el agua para los periodos de sequía, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos en las ciudades costeras donde va a subir el nivel del mar y las viviendas van a quedar amenazadas, digamos? ¿Cómo hacemos protección costera, ¿no es cierto? Va a haber más olas de calor. ¿Cómo aislamos mejor las casas para poder vivir mejor en días o en periodos en que va a hacer mucho calor y así? Eso se llama adaptación, ¿ya? Pero no vamos a hablar mucho de adaptación hoy día. Quiero hablarles de algunos dilemas y si quieren podemos gastar sin separarnos en grupo, pero tener un poquito una discusión. En el sector energético se usa mucho esta idea del trilema energético, ¿ya? Esta es una expresión que usa mucho el World Energy Council, pero que ayuda a pensar el tema de la transición. Nosotros, en teoría, nos gustaría maximizar en un sistema energético 3 cosas, ojalá, al mismo tiempo. Nos gustaría tener energía barata, que sea justo para todos acceder a energía, sea fácil, sea barato, que sea segura, que no se nos corte la luz a cada rato, tener acceso a electricidad segura, y ojalá que sea limpia, sustentable, ¿sí? Pero ellos lo bautizaron como un trilema, porque es como una variación de un dilema. Un dilema es cuando tengo 2 cosas que quiero conseguir, pero hay una tensión. Pues muevo una, como las sabanitas cortas, ¿no es cierto? Me tapo el pecho, pero me destapo los pies, ¿sí? Entonces, no puedo maximizar todo al mismo tiempo, porque si maximizo una, está chico lo que logro en la otra. Aquí pasa lo mismo. Entonces, por ejemplo, el carbón. La generación eléctrica con carbón es muy segura, porque yo tengo una cancha de carbón acumulado, como una bodega de carbón. Entonces, y las turbinas de carbón son muy confiables, en general no fallan, entonces es muy seguro, ¿sí? Y además es relativamente barato. Entonces el carbón, check, pero es muy sucio el carbón. Ahora, el sol. El sol es fantástico porque es muy limpio, generación solar. Es muy barato, pero no, porque en la noche no hay sol. Entonces, como no tengo un abastecimiento seguro de electricidad, si me baso en sol, porque no tengo electricidad en la noche. ¿Sí? Nuclear, por ejemplo. La energía nuclear es muy limpia, porque no genera gases de efecto invernadero. Ahora, si hay un derrame, upa, ¿no es cierto? Hoy día la tecnología debiera permitir que no ocurra eso. ¿Es segura? Es seguro desde el punto de vista de que me genera 24/7, muy confiable. ¿Sí? Pero no es muy barato, tiene tiempos de desarrollo relativamente largos. Entonces, ¿cómo hago una matriz de eléctrica si no puedo maximizar todo? Lo que tengo que hacer es que tengo que tener un mix. Tengo que tener un poco de cada cosa y ojalá ir sacando lo más sucio que es el carbón y dejamos gas, por ejemplo, que el gas tiene los atributos de que es seguro, genera menos emisiones que el carbón, entonces puede acompañar bien a las renovables, ¿sí? Entonces, cuando alguien toma posiciones muy puristas, por ejemplo, yo cuando estaba en el ministerio hice una agenda muy fuerte para sacar las centrales a carbón, para sacarlas, porque son muy contaminantes. Entonces los parlamentarios empezaron en esa época el parlamentarismo de facto, ¿se acuerdan? Ministro, está bien el carbón, pero como la tuya y 2 más, saquemos todo el gas también. Y yo, no, pero parece un poquitito, si no podemos sacar además el gas, porque nos quedamos sin energía en la noche. Entonces, ojo con los extremos, hay tensiones, y yo digo siempre hay como un trilema para las personas. Por ejemplo, yo manejo un auto eléctrico, ¿ya? Ahora mi mujer no, mi mujer maneja un auto diésel, y yo ando en el auto de mi mujer a veces, entonces no me quiero botar a limpio, pero el auto eléctrico es muy limpio, ¿sí? No es tan barato, pero ya, yo puedo pagar el auto eléctrico, es porque es barato de usar, es caro de comprar, pero es barato de usar, entonces checa aquí también, pero no es muy seguro, porque me quedo sin carga, a la mitad si voy muy lejos, ¿no? Entonces, ese es como mi trilema energético en materia de transporte, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros, aunque no lo hagamos explícitamente,
Nosotros estamos siempre resolviendo estos trilemas. Entonces, ustedes, por ejemplo, andan algunos en auto, y si no son eléctricos, ustedes aquí andan más o menos nomás, pues, muchachos. ¿Sí? Pero probablemente es muy seguro, porque saben que van a llegar a la universidad o a la pega a la hora que tienen que llegar, digamos, ¿no es cierto? Es confiable. Y es más caro que el transporte público, pero a lo mejor lo pueden pagar. El transporte público es genial, porque el metro, por ejemplo, es todo eléctrico, tiene contratos renovables, es muy barato, pero de repente a la hora pique el metro no es nada seguro, porque se te queda una crema en una estación y no puedo... Entonces, ¿ya? Entonces, ustedes quieranlo o no, están inconscientemente siempre resolviendo este trilema, ¿no es cierto? Entonces, y eso es cierto para las personas, para los sistemas eléctricos, para los países. Pregunta, joven. ¿La energía hidroeléctrica cómo...? La hidro es muy buena, porque la hidro es relativamente barata, ¿sí? Es relativamente barata. La hidro de embalse es muy segura cuando hay agua. Cuando el embalse está lleno es muy seguro, porque yo abro la compuerta y genero cuando yo quiero. Entonces yo manejo, ¿no es cierto? Guardo, ¿se acuerdan en física en el colegio? Guardo energía potencial. Así se llamaba, ¿se acuerdan? La suelto y genero electricidad cuando yo quiero. Ahora, si paso 5 años sin lluvia, me quedé con el embalse vacío y estoy medio sonado, ¿ya? Es limpia, pero los ambientalistas te dirían, claro, pero interfiere, por ejemplo, el cauce del río y eso genera efecto en la biodiversidad del río. Entonces, no genera emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí tiene efectos ambientales locales. ¿Cómo se trabaja con ese grupo ambientalista? Porque, por ejemplo, la vez estaba viendo un documental, creo que el 24... ¿Tenemos 3 horas más o no para poder seguir? No, y claro, era sobre la generación de energía eólica en el sur, y arguían desde el argumento que mataban, que justo coincide con rutas migratorias de pájaros, hasta Sí. que la gente le iba a cambiar el panorama. Entonces, Claro. mi pregunta es, ¿cómo se... Mira, yo tiendo a pensar, y yo se lo he dicho a los ambientalistas, yo tengo amigos ambientalistas, ellos no me encuentran, ellos no se sienten amigos míos, pero yo tengo buena con ellos. Eso es una broma. Yo siento que los grupos ambientales, primero en el mundo ambiental hay muchos actores, hay mucha diversidad y por lo tanto cualquier cosa que uno diga generalizando es injusta con alguno. ¿Ya? Eso es lo primero como prevención. Yo creo que hay muchos ambientalistas que entienden que la solución al problema no es dejar de crecer, porque Chile todavía es un país pobre, lo que hablábamos hace mucho rato, que tenemos que generar crecimiento económico, generar electricidad para vivir, digamos, la vida que queremos vivir, y que eso requiere desarrollar proyectos renovables. Entonces muchos de ellos dicen, ya, hagamos parque eólico, pero asegurémonos de que están en las ubicaciones que minimizan el impacto social y ambiental que van a tener eso. Pero yo creo que hay muchos otros que se oponen a cualquier proyecto, ¿no es cierto? Y que creen de verdad en la tesis del decrecimiento. Y lo que pasa con eso es lo que veíamos acá. Perdón que me retroceda tanto porque quiero mostrarlo. Aquí, en los 2000, hubo mucha gente que se opuso a proyectos hidroeléctricos. ¿Sí? Pero como nadie dejó de usar bueno, en esa época no habían iPhones, ¿no es cierto? Pero nadie dejó de prender la luz y ver televisión en la tarde, la demanda eléctrica, que es la suma de esto, siguió creciendo. Porque esos ambientalistas se oponen a generar nuevas capacidades de generación hidroeléctrica, por ejemplo, en esa época, pero no le dicen a la gente, yo me pongo al proyecto hidroeléctrico, usted no vea su teleserie hoy día en la noche. Hoy día no le dicen a los chicos, oye, deje de cargar su celular y vea menos redes sociales. Entonces, oponerse a los proyectos sin hacer visibles los costos que esa oposición tiene es fácil, digamos. Y lo que pasó aquí es que como la demanda siguió creciendo, por lo que estoy diciendo, y se opusieron a la hidroelectricidad, ¿cómo resolvió el país el problema? Generando con carbón, que es mucho peor que la hidroelectricidad. ¿Ya? Entonces, esta idea de que uno puede como desconocer este trilema, estas tensiones que hay, es absurda. Entonces, yo creo que algunos grupos ambientalistas debieran poner más esfuerzo en impulsar los proyectos renovables, las líneas de transmisión que necesitamos, asegurando que cumplen con los estándares que queremos, y menos en oponerse a todo, porque lo que termina pasando a veces es peor de lo que ellos querían prevenir. ¿Ya? Esto es muy técnico, me lo voy a saltar. Tenía mucho más material, pero voy a ir cerrando para abrir 5 o 10 minutos de conversación. Aquí hay algunos dilemas que genera esta discusión. Algunos los hemos tocado, pero los quiero explicitar para que se los lleven para la casa. ¿Ya? Primero hay un dilema obvio entre generaciones.
¿Ya? Porque nuestra generación, y perdón que diga eso porque somos de distinta generación, pero para efectos de esto, que son ciclos largos, somos todos de la misma generación, aunque yo tenga 50 y ustedes tengan 30, con algunas excepciones, querido amigo. El señor Martínez somos muy amigos, así que no le puedo dar esa broma y no se va a sentir. ¿Ya? Para todos estos efectos somos todos aquí de la misma generación. Entonces, si nosotros pensáramos solo en nuestra generación, deberíamos seguir generando con carbón. Porque es barato, es seguro, las centrales ya están construidas, no tiene mucho costo adicional. Y la verdad, los efectos adversos que las emisiones que genera el carbón va a tener en el medio ambiente, no los vamos a vivir nosotros. Nosotros no vamos a pagar las consecuencias. Pero las van a pagar nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no es cierto? ¿En cuántos años aproximadamente se verían esas consecuencias? La respuesta a esa pregunta depende mucho de cuánto tiempo, cuánto sigamos emitiendo, pero las proyecciones dicen que hacia el 2050 y la segunda mitad de este siglo es cuando las consecuencias van a ser más serias. Para efectos de nosotros no vamos a vivir esas consecuencias. Entonces es un mega dilema. Porque los políticos que tienen que liderar esto le tienen que exigir a las generaciones actuales que hagan algunos sacrificios, que cambien sus hábitos para evitar un problema cuyas consecuencias no van a vivir esas generaciones, van a vivir las consecuencias las generaciones futuras. Entonces es como dicen, un problema de justicia intergeneracional. Y es muy difícil de resolver. ¿Sí? Entonces, otro es entre países. Tasa de descuento porque Yo pongo tasa de descuento aquí porque un economista diría, uno le pone una tasa más fuerte que la otra. claro, entonces, hay muchos papers escritos en torno a esto. ¿Eh? ¿Quiénes conocen el concepto de tasa de descuento aquí? Poco ya, pero en finanzas, la tasa de descuento es la tasa que yo le aplico a algo que ocurre en el futuro para traerlo al presente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es tu nombre? Pablo. Pablo, yo te ofrezco dos opciones. Te doy 10 lucas hoy día, al tiro. O 10 millones de pesos, hagámoslo para que sea más, para motivarte a pensar. Te regalo 10 millones de pesos hoy día, o te regalo 10 millones de pesos el próximo año. ¿Qué preferís? 10 millones el próximo año. ¿Preferís 10 millones de pesos el próximo año que hoy día? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha caja. Ah, pero 10 No, lucas. yo te doy 10 millones de pesos hoy día, Ah, o 10 millones de pesos en un ya. año más. ¿Qué preferís? 10 millones ahora. Ahorita ya. Te ofrezco 10 millones de pesos ahora, o 11 millones de pesos el próximo año. Depende de la tasa de interés. No, pues te doy 10 hoy día y 11 el próximo año. ¿Qué preferís? ¿Preferís esperar un año para que sean 11 en vez de 10? Sí. ¿Preferís esperar? Sí. Ya te ofrezco 10 millones de pesos hoy día, 10 millones 500 mil pesos el próximo año. 500 lucas más. 10 millones hoy día. Ya está. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cuál es tu nombre, dijiste? Pablo. Pablo. Lo que hizo Pablo sin querer es un ejercicio de tasa de descuento. Él dice, si espero un año y renta 10%, porque los 10 millones se convertían en 11, dice, espero. ¿No es cierto? Y después le puse una tasa de 0,5%, porque le dije, de 10 millones van a ser, ¿cuánto te dije? 10, 500. ¿Sí? No, eso es 5%. Y 5% le pareció muy poco. Entonces la tasa de descuento está entre 5 y 10, en ese caso. ¿No es cierto? Es como la tasa que hace que plata en el futuro sea equivalente a la plata actual. ¿Ya? Entonces, cuando los economistas piensan en cambio climático, dicen, yo emito carbono hoy día, y eso va a tener un daño en 50 años más. ¿Sí? Entonces, yo lo meto en una ecuación y digo, ¿qué me conviene? ¿Emitir el carbón y pagar el costo de esa consecuencia, sí o no? ¿Qué tasa de descuento ocupo yo para traer ese daño futuro al presente? Es muy importante. Si la tasa es 0, yo pongo mucho peso en el daño de las futuras generaciones para tomar decisiones hoy día. ¿Sí? Si la tasa es altísima, las consecuencias futuras casi no valen nada hoy día. Entonces yo tengo más inclinación a generar daño, porque al final no le asigno valor a lo que ocurre en el futuro. Es una manera técnica de mirar el problema intergeneracional, que es tasa de descuento, digamos. O sea, ¿cuánto valorizo hoy día
el daño que voy a generar en las generaciones futuras. ¿Ya? Algunos economistas dicen que esa tasa de descuento debería ser 0. Porque que el daño de mi nieto ocurra en 50 años más no hace que sea menos daño que el que podría incurrir, en el que tendría que incurrir yo hoy día para evitárselo. Sí, pero eres nieto, no eres tú. O sea, lamentablemente la gente... Ya, pero hay algunos que dicen que la tasa de descuento debería ser 0. Algunos dicen, no es 0, porque esa plata que yo tengo hoy día la podría usar en algo que tendría ya. Pero eso es una mega discusión. La otra discusión es entre países, lo que hablábamos al principio. Los países que generaron las emisiones ¿deberían hacer más esfuerzo que los países que están recién empezando a emitir? ¿O no? Y si nosotros decimos que tenemos como un presupuesto de emisiones, es decir, como la cantidad máxima de emisiones que podemos generar como planeta, sin que quede la grande, llamémoslo así en simple, ¿no? ¿Cómo repartimos ese presupuesto total entre las personas? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Suponte que aquí somos, ¿cuántas personas somos? Digamos que somos 30. Suponte que nosotros podemos emitir 90 unidades de CO2, sin dejarla grande en esta sala. ¿Cómo nos repartimos eso? Si somos 30. Serían 3 por cabeza, pero eso 3 por estaría cabeza. pensando que cada uno genera lo mismo. Que cada uno genera lo mismo, pero un gringo te va a decir, un gringo de Nueva York te va a decir, no, repartámoslo por Producto Interno Bruto. Y una persona pobre de África te va a decir, no, pues por persona. ¿Por qué alguien rico de Nueva York tiene más derecho a emitir gases de efecto invernadero que van a destruir la Tierra que tengo yo? Bueno, porque tú eres pobre y no generáis nada de gases de efecto invernadero. Bueno, pero ¿qué culpa tengo yo que tú hayas llegado emitiendo no sé cuántos años? Digamos? Yo me acuerdo en Estados Unidos, cuando yo era estudiante, hace muchos años, tuvimos una discusión de cambio climático en la sala y un amigo mío gringo, muy inteligente, decía esto tiene que ser por Producto Interno Bruto. Y otro amigo mío, que era de India, decía, ¿por qué? No sé, por persona. Si es por persona, los países ricos están en un mega problema. Porque no importa cuál sea la tasa de descuento, digamos, ponen la tasa alta si queréis, la enorme transferencia de riqueza que tienen que hacer para los países pobres, para que ellos puedan emitir lo que quieren emitir o para compensar que no lo emitan, es gigantesco. Entonces las transferencias de riqueza que hay entre países son gigantescas. Algunos dicen que los países que ya emitieron tienen que ellos financiar las obras de infraestructura para mitigar y para generar adaptación en los países más pobres. Típica, estos presidentes de estas islas, ¿no es cierto?, que están a punto de hundirse, que salen como en el agua con botas de agua, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y uno se lo toma un poco a la chacota, pero esos países pueden quedar bajo el agua, digamos, por un problema que no generaron ellos. Entonces dicen, los países ricos tienen que venir y pagarme las obras para contener esto. Entonces es un mega dilema. Lo otro que pasa es entre grupos en un país, porque nosotros las negociaciones internacionales las tienen los jefes de Estado y los representantes de países, pero son las personas. Entonces, ¿qué pasa con los pueblos indígenas que viven en torno al Salar de Atacama, donde se produce el litio, que es esencial para las baterías de los autos eléctricos, sin los cuales no podemos limpiar el transporte? El Salar de Atacama es la mejor reserva de litio del mundo. Pero esas comunidades dicen, bueno, si ustedes explotan el Salar de Atacama, afectan mi calidad de vida, mis costumbres ancestrales, mi capacidad de hacer pastoreo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo compensamos a esas comunidades locales? Porque necesitamos producir litio, porque si no frenamos la transición energética y afectamos a las futuras generaciones, pero no pasamos a llevar los derechos de esas comunidades indígenas. ¿Qué pasa con los trabajadores? Nosotros vamos a dejar de producir y usar autos de combustión interna, gradualmente. ¿Qué pasa con el enorme ecosistema que hay de personas que venden repuestos, que funcionan en talleres, que tienen expertise manejando motores de combustión interna cuando los autos eléctricos son completamente distintos? ¿Cómo recapacitamos a esas personas? Que hoy día saben arreglar carburadores, bueno, ya nadie usa carburadores, inyectores, digamos. Los autos eléctricos no tienen esas cosas. ¿Cómo reconvertimos a los trabajadores? Cuando nosotros empezamos a cerrar las centrales de carbón, yo fui a Tocopilla, fui a Coronel, fui a todas las zonas donde están las centrales de carbón. Y yo me acuerdo que el alcalde de Tocopilla me dijo, ministro, yo estoy feliz que usted cierre las centrales de carbón. Porque hay contaminación, las playas están echadas a perder, el aire está malo, los niños se enferman.
en la línea, digamos, el skyline, como dicen, ¿no es cierto? En la silueta, digamos, urbana de mi ciudad es muy simbólica una chimenea echando humo todo el día. Entonces yo creo que usted cierre la central de carbón. Pero el 80% de la gente aquí tiene su trabajo asociado a la central de carbón. Algunos trabajan en la central de carbón, otros trabajan en el puerto donde se descarga el carbón, otros manejan el transporte que mueve a los trabajadores a la central de carbón, otros le venden los alimentos, otros son guardias, otros hacen el aseo. Entonces yo creo que cierre la central de carbón, pero tampoco quiero que la cierre. Entonces, ¿cómo reconvertimos esas ciudades para que puedan dejar atrás la central de carbón y adaptarse a la economía nueva? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y después hay una serie de otros dilemas, por ejemplo, naturaleza no humana. Si nosotros vamos a construir un parque eólico en un lugar en que no hay comunidades humanas, nadie vive en el desierto de Atacama, en general. Un parque solar o un parque eólico. Pero hay una ranita, digamos, que su ecosistema va a dañarse con esto. ¿Cómo balanceamos el efecto que tiene la actividad humana para bajar emisiones y frenar el cambio climático en la biodiversidad local? Porque hemos visto proyectos parados por, no sé, el Hospital del Cáncer, en la zona de Independencia, lo frenaron, la Seremía de Salud, porque quería hacer un corredor, ¿se acuerdan? Para las arañas, digamos. Entonces se ríen porque se acordaban de ese caso, ¿no? Y nosotros en Horizontal hicimos una carta y tuvimos toda una pelea con la Seremi. Dice, pero que a ustedes no les preocupa la biodiversidad, nos decían. Eso dice, sí nos preocupa la biodiversidad, pero las listas de espera del cáncer, que están esperando que construyan ese hospital, son enormes, digamos. ¿Cómo balanceamos la vida humana de esa persona que está esperando una atención de cáncer con la vida de las arañas que están ahí? Ese caso quizá es muy caricaturesco, porque es obvio que, oye, olvidémonos del corredor de la araña, además en esa zona está hiperintervenida, además, entonces tampoco era un santuario de la naturaleza la cuestión. Pero en otros casos es más difícil. En Magallanes, si hacemos hidrógeno, vamos a instalar aerogeneradores en zonas muy prístinas, donde hay mucha migración de pájaros, entonces es más difícil, digamos. Y a eso, mucho de ese combustible lo vamos a producir para exportarlo, ni siquiera para limpiar la economía nacional. Entonces, JP. Este es un curso que trata de enseñarnos qué es lo que es el liberalismo, que es una idea muy amplia, ¿no? El liberalismo, conceptualmente, ¿cómo influye en tu forma de acercarte a este tema, en el fondo? Este tema un liberal lo lee de una forma distinta que un conservador, que un progresista, un hombre de derecha y un hombre de izquierda. ¿Dónde están las claves donde marcan tu forma de enfrentar este tema dado que tú eres un liberal? Es una gran pregunta. Primero, yo creo que el liberalismo tiene como en su centro la persona, al individuo, ¿no es cierto? A los seres humanos. Pero yo creo que el liberalismo no debiera conceptualizar este problema, digamos, como un problema puramente económico, llamémoslo así, ¿no? Yo creo que el liberalismo tiene que, y lo digo porque hay algunos que son como de una derecha como muy dura, digámoslo así, que tienden a pensar esto como un problema puramente económico y tienden a pensar que, bueno, si es más barato generar con una fuente de carbón y es más segura, bueno, hagámoslo de esa manera. Yo creo que el liberalismo tiene que ser capaz de integrar la economía, por una parte, pero también tiene que ser capaz de integrar criterios de justicia, como los que estamos hablando aquí, de justicia entre distintos segmentos de la población, de justicia con las futuras generaciones. Yo creo que el liberalismo también tiene como nociones de responsabilidad individual y de ser parte de una comunidad más amplia, que integrar en esto cuando hablábamos de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí, al principio hablaste de equidad dentro de la trilogía, hablaste al final, o sea, cuando partiste de la presentación, la última idea era generación, cambio climático y equidad, y eso es una distinción que no todo el mundo hace. Sí, lo que pasa que, porque cuando tú, lo que hablábamos un poquito al principio, por ejemplo, entre distintos países, ¿no es cierto? Dejar de crecer
que sería en el triángulo como tratar de maximizar la cosa ambiental, pierde de vista una variable de equidad, porque dejamos de crecer y claro, los que argumentan, yo nunca he visto a nadie argumentando en favor de dejar de crecer que sea de los sectores más vulnerables, ¿no es cierto? Porque esa gente es muy consciente de que mejorar, o sea, que el crecimiento y la mejora de la calidad de vida es muy importante para ellos. Y yo creo que también, no sé si liberalismo propiamente tal, pero quizá en oposición al conservadurismo o a esa visión muy conservadora de que hay que mantener el statu quo, yo creo que el liberalismo también tiene una como confianza en la capacidad del ser humano, esta cosa como de la ilustración, ¿no es cierto? De la capacidad del ser humano de con inteligencia, con rigor, con racionalidad, ser capaz de transformar su entorno y generar cosas buenas para el futuro, ¿no es cierto? No es nostálgico de todo lo que fue pasado, fue mejor, ¿no es cierto? Ahora, pero eso requiere cambio inteligente, requiere estudio, requiere integrar distintas disciplinas, economía, ingeniería, digamos, ética, filosofía, para hacer esto bien, digamos, ¿no? Pero yo creo que el inmovilismo, esta cosa conservadora, temerosa del futuro, tampoco nos ayuda a resolver este problema. Este problema no lo vamos a resolver quedándonos quietos y paralizados. Requiere ingenio, como dicen los gringos, ¿no? Ingenuity, que es como capacidad de soñar, de transformar el mundo alrededor. Y yo creo que eso también es bien liberal, en algún sentido. ¿Cuál es el siguiente paso para Chile en esto? O sea, yo he trabajado harto con generadora eléctrica. He estado en estas conversaciones súper entretenidas, pero también que siempre me ha llamado un poco la atención, como no sé, cuando Cerro Tronador, Dominador. Megaproyecto, iba a ser el futuro, esto era un súper buen piloto para todo lo que venía adelante, no resultó del todo bien. Y toda esa como línea de generación que es solar, pero que también es nocturna, etcétera, se chantó, como que todo hubo un poco de susto. Transmisión eléctrica, exactamente lo mismo. ¿Cómo salimos de la matriz? Sí, mira, yo te... Como con ramales hacia los lados, como sí. todo eso muy como apretado. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se destraba esa conversación para realmente electrificar? Claro, es que yo creo que hay dos cosas en tu pregunta. Yo les decía antes, ¿se acuerdan cuando les mostraba ese gráfico de dónde venían las emisiones? Que primero había que limpiar la generación eléctrica y después electrificar todos los consumos. Nosotros en la matriz eléctrica hemos hecho bastante bien el trabajo de limpiar nuestra matriz eléctrica. Todavía nos queda, pero eso está bastante bien. Tenemos que construir más transmisión, tenemos que desplegar más batería, tenemos que ver cómo generar estabilidad en el sistema, etc. Pero esa parte de la pega está bastante bien hecha. Vamos adelante en la mayoría de los países del mundo. El desafío ahora es electrificar el resto de la economía. Yo creo que ese es el próximo paso. O sea, si yo tuviera que hacer un esfuerzo marginal ahora, ¿dónde pongo el esfuerzo adicional? El dólar adicional de inversión ya no es tanto en limpiar la matriz de generación eléctrica, porque como vimos en un gráfico ya ha bajado mucho la intensidad de emisiones de la matriz. Ahora es usar esa electricidad que ya es limpia para electrificar otras cosas. Entonces, por ejemplo, transporte. ¿Cómo desplegamos una infraestructura de carga para auto eléctrico más rápido? Porque el dilema de electrificar el transporte no es solamente comprar el auto eléctrico, es que la red de infraestructura de carga sea suficientemente capilar, o sea, con suficientes lugares para poder... ¿Cómo electrificamos las industrias? Y así. Esa capilaridad de la red de transmisión, ¿quién hace el esfuerzo? Porque como tú dijiste al principio, para generar tú necesitas demanda, que efectivamente los proyectos no generan energía eléctrica original porque se pierde. Sí. ¿Cómo llevo esa capilaridad de la transmisión? No tanto de la capilaridad acá en lo urbano, por decirlo alguna vez, sino que mucho más hacia lo rural, hacia afuera, hacia las industrias, donde hay lejos de esta como matriz. Lo que pasa es que, mira, estamos en la hora, así que vamos a tener que cerrar, pero los autos eléctricos, si queremos hablar de eso, hay bastante consenso. Aquí la tecnología está cambiando todo el tiempo y la regulación también, entonces no sabemos exactamente, pero si yo tuviera que predecir, los autos eléctricos se van a cargar en las casas y en las oficinas. Porque tú en la noche llegas a tu casa, estacionas tu auto, pones un cargador y al día siguiente amanece cargado. ¿Ya? Y después, si no lo cargaste suficiente en la oficina, lo vaya a cargar en la oficina. ¿Ya?
A donde sí vamos a cargar en estaciones de servicio va a ser en las carreteras. O sea, cuando uno viaje fuera de Santiago, distancias largas sobre todo, va a tener que parar a recargar. Y eso va a ocurrir en las carreteras. Entonces el desafío es instalar más cargadores públicos, pero sobre todo que la red de distribución sea suficientemente robusta para que podamos llevar a las casas no solamente la electricidad para la luz o para, no sé, la televisión o cargar el celular, sino que para cargar un auto eléctrico, que es muchísima más demanda. ¿Ya? Entonces, esto es como una cadena de eslabones. Está el auto eléctrico, los cargadores, que no es tan difícil, la red de distribución, la red de transmisión, y el desafío del que está haciendo política pública es ver cómo yo voy empujando las cosas para que no se me quede. La cadena siempre es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no es cierto? Si una cadena tiene todos los eslabones fuertes, pero tiene uno débil en el medio, es el que manda la fortaleza. Entonces, la política pública tiene que ir empujando eso. Entonces, la matriz eléctrica, hay muchos desafíos, pero ya es bastante limpia. Ahora lo que necesitamos hacer es electrificar otros sectores. Entonces, el transporte tiene sus nudos, industria tiene sus propios nudos y así. Ya, muchachos, son las 8:30, yo prometí dejarlos ir, no alcanzamos a hacer actividad, nos quedamos pegados conversando. Gracias a todos por venir, les voy a mandar la presentación a los que les interese después, la voy a poner en PDF porque es pesada, y gracias nuevamente por participar de este ciclo.